El trabajo diario del aspirante espiritual. Tercera parte. La observación. Dice Max Heindel que la observación es una de las ayudas que el aspirante tiene y que la mayoría de las personas van por el mundo casi ciegas porque no tienen ojos para ver, en este caso, que no ven. Es decir, que no observan con atención plena, como se suele decir ahora. Van como despistados y por tanto pues no son conscientes de ello. Sus ojos perciben, lo comunican al cerebro, como los oídos hacen con el sonido, pero si no hay una atención plena, pues la persona, el yo, no es consciente de lo que sus ojos están percibiendo. Recordemos que los ojos transmiten una serie de impulsos eléctricos al cerebro y que es gracias al cerebro y a su relación con la mente como el yo se hace consciente de lo que llega al cerebro, bien sean sonidos, sean imágenes, sensaciones físicas o lo que sea. Todo va al cerebro, que sería algo así como como en el ordenador, el procesador, ¿no? Y la conexión que tiene la mente con el cerebro es lo que hace que el yo perciba todo eso. Claro, si no hay voluntad por parte del observador, por parte de la persona, si no tiene esa atención plena, pues el yo está en otras cosas. Y más bien la mente está en otras cosas y el yo pues no se entera de nada, no toma conciencia de lo que llega. Así que bueno, pues yo creo que está claro que la voluntad y la concentración también son imprescindibles para todo progreso. La observación del mundo que nos rodea es importante por varias razones. Una de ellas es porque los estudiantes, como los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz sabemos, es un complemento más del ejercicio de la concentración y del desarrollo de la voluntad. Y otro porque al observar con atención y tomar conciencia de los hechos, facilitamos el ejercicio de la retrospección, así como los resultados de nuestra estancia en el mundo de deseos después de la muerte. Quiero decir, si prestamos atención constantemente en esta observación de todo lo que nos rodea, de todo lo que hacemos, lo que nos pasa, incluso sobre nosotros mismos, tomamos una conciencia muy clara de ello y por la noche en la retrospección lo podremos visualizar todo perfectamente. Esto es similar a lo que ocurre después de la muerte, que según se grabe la película que está grabada en el átomo simiente, según la estamos viendo para llevárnosla, la estamos pasando al cuerpo de deseos, según seamos conscientes de ellos, según estemos centrados en esa película, así se grabará mejor o peor. Si se graba perfectamente, podremos sacar muchísimo más provecho de toda nuestra vida, de las experiencias que vamos a revivir luego en el purgatorio y en el cielo. Si nos fastidian mientras estamos haciendo esa grabación o nosotros nos despistamos en otras cosas, la grabación no va a ser clara, va a quedar borrosa, no va a quedar bien, digamos que vamos a perder muchas experiencias y claro, lo que ocurre luego en el purgatorio y en el cielo es que no vamos a poder sacar ese provecho de ellas. Pues esto es similar. La observación es muy útil con respecto a la retrospección y a otras cosas que veremos luego. Sabemos que la retrospección es una manera de pasar al estado celestial y purgatorial post-mortem. La retrospección, como he dicho antes, en la vida.
Sabemos que los resultados del purgatorio y del cielo están basados y dependen principalmente de si la grabación de la vida ha sido clara o no, como he dicho. De ahí la importancia, repito, de grabar, o sea, de observar y tomar conciencia de todo para que, esto no lo he dicho antes y quiero hacer hincapié, para que se grabe todo, para que se grabe bien en el átomo simiente. Porque el estado post-mortem, el extraer el beneficio de las experiencias, está todo basado en la grabación que haya en el átomo simiente, de donde nos llevamos la película de nuestra vida. Por tanto, y si queremos hacer una correcta retrospección, debemos o deberíamos observar con plena atención todo lo que nos ocurre y lo que ocurre a nuestro alrededor, para que cada noche veamos en nuestra memoria consciente todos los hechos de una forma clara. Pero la observación no solo es una gran ayuda cuando la hacemos sobre lo que nos rodea y lo que nos ocurre externamente. La observación de uno mismo, la autoobservación, es de tanta ayuda o más para el desarrollo interno como lo es para el estado post-mortem. Quien va por la vida como un autómata, identificándose con sus problemas, con sus deseos, con sus preocupaciones y sufrimientos, e incluso con su mente, porque cree que su mente es él, pues estas personas progresarán poco a lo largo de su vida. Si lo comparamos, claro, con el observador. El observador que toma conciencia de su vida porque se queda con todos los detalles, memoriza, se acuerda y le sirve la experiencia de una cosa, le sirve para que cuando se presente otra vez pueda actuar de otra forma diferente, razonada. Es la ventaja del observador y del que no lo es. Esa actitud lleva al olvido de sí mismo como un yo, que somos como pensadores y observadores de nuestras actitudes y expresiones. Eso es lo que le ocurre al que no observa, al que va un poco así como despistado por la vida, ¿no? Todo lo contrario es el observador. El observador lo es también sobre sí mismo y está atento a cómo piensa, cómo siente, qué deseos tiene, cómo responde ante los demás y ante las circunstancias. Ese es el observador de sí mismo. Y este observador es un verdadero aspirante espiritual que pertenece a una buena escuela como es la iniciática Fraternidad Rosacruz. Porque la observación, como he dicho, se aconseja en esta escuela, como la retrospección, la concentración, la meditación, etc. Digamos que este aspirante espiritual se autoprogramará por las mañanas para que todo salga bien. Es más, este mismo aspirante hará la retrospección y cuando vea que no ha respondido bien a lo que ha observado y no ha salido bien su autoprogramación, se propondrá firmemente, al final de la retrospección, claro, se propondrá firmemente que al siguiente día actuará con más responsabilidad y mejor voluntad ante todo lo que observe y ante cualquier circunstancia. Es evidente que si al autoprogramarnos, que ya hablaré luego sobre ello, nos damos cuenta de que estamos actuando mal o de que estamos pensando negativamente, significa que en ese momento estamos siendo autoconscientes de nosotros mismos como un yo separado de esos hechos y de esa mente que piensa erróneamente. Es decir, estamos observando desde la posición del yo que reconocemos como voluntad y conciencia. ¿Qué ocurriría si hiciéramos eso en cada instante? Si nos estuviéramos autoobservando constantemente, viendo cómo reacciona nuestra mente, qué sentimientos expresamos en determinados sitios o ante determinadas personas, bueno, pues ocurriría pues que nos haríamos conscientes de todos y de cada uno de nuestros errores, que facilitaríamos el resultado de la retrospección
y por supuesto del estado post-mortem, que facilitaríamos en todos los sentidos la autoprogramación, que espiritualizaríamos nuestro carácter y que seríamos más felices, porque enfocaríamos la vida desde otro punto de vista. El resultado final de todo esto sería que ese yo oculto que no se hacía notar florecería haciéndonos conscientes de todos los hechos y no identificándose ya con nada de lo que la personalidad representa. La personalidad es la que crea sufrimiento porque se preocupa por cosas materiales, porque es egoísta, porque tiene vicios y pasiones, porque no domina la mente y ésta piensa en cosas que muchas veces nos hacen sufrir, etc. Pero a partir de la observación de sí mismo de una forma voluntaria y consciente, el yo se sitúa por encima de la personalidad y la observa desde todos los ángulos para que no cometa errores. Y si los comete, los rectifica y supera por medio de los otros ejercicios que estamos comentando, más los que aún quedan por comentar. Autoobservarse es ser conscientes de lo que nos ocurre en cada aquí y ahora. Y eso nos hace más responsables ante la ley de consecuencia. Pero también nos libera de las ataduras de la personalidad, o sea, de nuestros vicios, de los malos hábitos, del materialismo, de malos sentimientos, los odios, los rencores, las malas intenciones, la mala voluntad, preocupaciones, etc. La autoprogramación descubre todo eso. Con el discernimiento planifica cómo autoprogramarse para hacerlo de otra manera. Con la atención plena durante el día dará oportunidad de corregir la manera de actuar y de expresarse. Y la retrospección purifica la personalidad y fortalece al yo en sus aspectos de voluntad y de conciencia. Y con esto terminamos el ejercicio de la observación. Y ahora vamos a hablar sobre el discernimiento. El discernimiento tiene un papel tan importante en el proceso mental como lo tiene la mente respecto a la voluntad del yo. Ambos son imprescindibles para el progreso y el desarrollo del alma y para la purificación y perfeccionamiento de sus vehículos. Si aplicamos el discernimiento a la observación del mundo y de nosotros mismos, sin discernimiento poco conseguiremos. Y lo mismo ocurre respecto a la retrospección, a la autoprogramación, a la meditación y a todo en la vida. El discernimiento es deducir, es diferenciar, saber clasificar, separar o diferenciar el bien del mal y la verdad de la mentira, etc. Por tanto, el discernimiento es una ayuda innegable y excepcional. Pero claro, para obtener beneficio del discernimiento debe haber una buena voluntad, debe haber ideales elevados, buena intención y otros aspectos personales más, porque también desde ese punto de vista también un terrorista puede cometer un atentado gracias al discernimiento y a la estrategia. Por lo tanto, tiene que haber buena voluntad, ideales elevados, etc. Luego entonces, y partiendo de la base de que el aspirante espiritual tiene al menos esas virtudes, tendremos que hablar de otras cosas menos graves que el terrorismo. Así que, ¿cuáles son los errores más comunes del sincero aspirante espiritual? Pues, por ejemplo, la crítica, el rencor, la envidia, el orgullo, el complejo de superioridad, etc. Para superar esto hay que practicar lo contrario. O sea, ver las virtudes, por ejemplo, ¿no? Ver las virtudes del otro, de la otra persona, a la que criticamos, por ejemplo,
el amor, la comprensión, la tolerancia, la buena voluntad, la humildad y otros muchos aspectos más. Pero sin el discernimiento no nos podemos dar cuenta de que tenemos esos defectos, ni de la manera de solucionarlos tampoco. Cuando utilizamos el discernimiento en la meditación, en la autoobservación o en la retrospección, es cuando vemos nuestros errores y nuestras faltas. Y gracias a ese mismo discernimiento es como podemos encontrar la solución para superarlo. Generalmente nos pasamos todo el día tomando decisiones, respondiendo a otros y afrontando los problemas y las circunstancias que se cruzan en nuestro camino. Pues bien, si no hubiera discernimiento, multiplicaríamos nuestro mal karma por 1000 al menos, porque no sabríamos diferenciar correctamente el bien del mal, ni la verdad de la mentira, ni la buena voluntad de la mala. Por tanto, a la hora de decir sí o no, ante la duda, a la hora de elegir, y así sucesivamente, utilice el discernimiento sin prisas y con buena voluntad. Y ahora vamos a pasar al ejercicio de la meditación. Si en la concentración nos quedamos algo así como ensimismados o absorbidos por el pensamiento forma viviente creado por la mente o por la imaginación, con la meditación ampliamos el horizonte para investigar, descubrir y deducir hasta llegar a lo más profundo de la naturaleza del objeto o motivo elegido para meditar. Los motivos pueden ser muchos, desde la historia del fósforo descrita por Max Heindel en el concepto Rosacruz del cosmos, hasta la construcción, pues qué diría yo, de la construcción de la pirámide de Keops, pasando por ejemplo, pues un abrigo de lana, la construcción, la formación de un abrigo de lana, donde comenzaríamos ya a meditar por el nacimiento de la oveja, de donde se saca esa lana para hacer el abrigo, etcétera. Y bueno, a quien le guste lo abstracto, pues también puede hacerlo sobre la formación y compenetración de los mundos, incluyendo a las jerarquías que lo han creado. Hay infinidad de temas y de cosas para meditar. Es muy posible que algunos estudiantes prefieran, como yo lo hice durante un tiempo, prefieran meditar sobre la vida de Jesucristo y su obra, lo que se sabe de toda su obra, lo que predicaba, los pasajes que se describen en la Biblia, cómo podía ser con los demás, cómo trataba a las personas y lo que su imaginación pueda crear. La verdad es que, como dice Max Heindel, se descubren y se experimentan nuevas sensaciones con la meditación. Pero Max Heindel aconseja algo más simple. Y por eso voy a hablar de la meditación en varios sentidos, excluyendo otros, pues bueno, pues que no me atraen tanto. Cuando en ocasiones he profundizado más en la meditación, me ha gustado hacerlo en hechos o en cosas desconocidas físicamente, porque he descubierto, como he dicho antes, nuevos conceptos y he experimentado nuevas sensaciones. Yo he meditado sobre la creación de los mundos, o sea, lo que en filosofía oculta llamamos cosmogénesis, sobre el estado post-mortem, desde el momento exacto de la muerte, sobre la evolución del cuerpo físico a partir de los átomos simiente y sobre otros temas como la mente o la conciencia. De hecho, los resultados me han servido para escribir algunas cosas nuevas en mis artículos, en mis conferencias o en mis libros. Por tanto, debe ser el aspirante quien elija el motivo para meditar sabiendo que lo que va a hacer es construir su historia con ayuda de la imaginación.
Cuando se medita sobre estos temas, recibimos la ayuda de nuestro propio yo en forma de inspiración para que extraigamos todo el conocimiento posible que cambiarán nuestros conceptos y nos harán ver las cosas de otro modo. Lo más interesante es que descubrimos las verdades espirituales que a su vez nos transportan a su mundo, a su vida o casi al propio arquetipo que es de donde proceden. Si tenemos en cuenta que detrás de cada forma física hay un arquetipo mental, una vida y una relación con los mundos, ya tenemos motivos para meditar sobre ello. En mi opinión, es mejor que el aspirante elija algo que estimule sus deseos de elevación espiritual, pero a la vez algo también elevado o abstracto, ya que sus resultados atraerán o nos estimularán para seguir en esa línea positiva. Según mi propia experiencia, yo diría que también es aconsejable meditar sobre nuestro mundo interno, sobre lo que está ocurriendo constantemente entre la relación existente entre los diferentes cuerpos y entre el yo. Si desde el mismo momento en que comprendemos lo que dice la filosofía oculta de que el verdadero yo está por encima de los cuerpos y de la mente, ya tenemos nuevos medios para progresar. Mucho más tendremos si meditamos sobre todo el entramado interno, su comportamiento y sus expresiones de todos de estos vehículos y sus conexiones. Al fin y al cabo se trata de observarnos a nosotros mismos y conocernos profundamente. Pongamos un ejemplo. Si nos ocurre un hecho que nos causa disgusto, normalmente lo acogemos, lo damos unas cuantas vueltas con la mente, lo engrandecemos y terminamos creándonos tensión, ansiedad, deseos de hacer no sé qué, un montón de cosas. Si por el contrario estuviéramos pendientes de la actitud de la mente, o sea, estuviéramos en el papel de pensadores con una plena conciencia y voluntad, ¿no? Y desde ese punto de vista no la dejáramos a la mente acoger ni interferir sobre ese hecho y simplemente observara, o sea, si nosotros observáramos sin pensar, entonces nada de eso ocurriría. Y si fuera necesario, según el caso, utilizaríamos el discernimiento para que los resultados fueran buenos de acuerdo a la ley de consecuencia. Recibimos impactos y sensaciones de toda clase y generalmente nos hacen responder, hablar, actuar o expresar sentimientos y emociones constantemente. Si meditáramos sobre lo que sucede en todo ese entramado interno en cada instante o como ejercicio en la soledad y en la paz, y lo hiciéramos sin juzgar, sin etiquetar y sin apegarnos a ello, superaríamos muchos aspectos problemáticos internos que nos quitan la alegría, la paz y la libertad. Con esto terminamos la tercera parte, pero no hemos terminado el ejercicio todavía. Le continuaremos en la cuarta parte.